hacia el paciente con diagnóstico de COVID-19. Vamos a hacer énfasis en los 3 puntos que observan en la diapositiva. Vamos a conversar sobre aspectos generales de la enfermedad y además vamos a hablar sobre específicamente detalles sobre el uso de equipos de protección personal, algunos aspectos importantes sobre el manejo propiamente de los pacientes, incluyendo el uso de dispositivos de oxigenoterapia. Mi nombre es Willy Neumann, soy instructor de la sugerencia de la Escuela de Emergencias y bueno, básicamente vamos a desarrollarnos en esta agenda, ¿no?, que están observando. En lo que respecta a equipos de protección personal, vamos a hablar de cuáles debemos utilizar y cómo colocarlos según el tipo de atención que vamos a realizar. Y respecto al manejo, vamos a hablar de aspectos fundamentales, sobre todo de la atención inicial del paciente. El contenido de la capacitación no se va a enfocar propiamente en el manejo hospitalario o del paciente grave o crítico. Realmente está dirigido a todos los brigadistas y las personas que estén involucradas resolutiva. Por lo tanto, el manejo de los pacientes sospechosos y confirmados de COVID se van a enfocar en estos aspectos. Y uno de los principales aspectos de manejo es el uso de oxigenoterapia para pacientes con hipoxemia o ya criterios de casos moderados. Y también dentro del manejo importante es ver algunas nociones fundamentales sobre interpretación de pruebas y al final vamos a hacer el resumen con las claves propiamente para que ya tengan un compendio de los aspectos, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido sobre generalidad sobre el COVID-19. Básicamente, las últimas publicaciones de julio nos han indicado, en primer lugar, la transmisión, el principal mecanismo de transmisión ya se ha demostrado que es a través de las gotas de secreción o saliva, sobre todo cuando existe contacto persona a persona menor de 2 metros de distancia. Hay mecanismos de transmisión, pero son de menor importancia. Sin embargo, igualmente son válidos y es necesario estar conscientes de este tipo de mecanismos para justamente evitar pues, caer en ese porcentaje un tanto menor respecto a aquellas enfermedades transmitidas por aquellos pacientes que nos contagiamos en función de las gotas de secreción o saliva. Sin embargo, también es considerable los mecanismos de transmisión asociados a contacto con superficies contaminadas y después llevar el contenido, lo que está ubicado sobre la superficie hacia las mucosas, sobre todo de ojos, nariz y boca. También se ha hablado sobre la transmisión a través del aire, principalmente en aerosoles, que son partículas mucho más pequeñas que las gotas de secreción o saliva. Sin embargo, el tiempo de durabilidad del virus en el ambiente tiene evidencia muy controversial al respecto, al igual que la capacidad infectiva o infecciosa de este tipo de partículas. La gran mayoría son estudios experimentales cuya metodología no es aplicable al 100% en la realidad clínica, por lo tanto, lo que en la literatura es necesario analizarlo de forma muy precisa en cuanto a este aspecto, ¿no? Igualmente se considera, por lo tanto, hay que tener las precauciones respectivas, ¿no? Sobre todo este tipo de procedimientos, este tipo de mecanismos, disculpen, este tipo de mecanismos están relacionados sobre todo a procedimientos ya de cuidados intensivos y procedimientos relacionados en el ámbito de las emergencias, como por ejemplo la ventilación manual, intubación orotraqueal y otros procedimientos no tan frecuentes dentro del entorno en el que estamos justamente enfocando la telecapacitación. También hay descripciones en relación a transmisión a través de otros fluidos corporales y más que transmisión, la presencia del virus en otros líquidos, por ejemplo, orina, heces, secreciones vaginales, líquido, entre otros. De igual forma, hay descripción de casos de pacientes gestantes y transmisión vertical. Sin embargo, este tipo de evidencia es muy, por lo tanto, solamente se considera algo referencial.
En cuanto al comportamiento del virus y la transmisión, hablamos de un tiempo de incubación promedio de 14 días. La gran mayoría oscila entre 4 a 5 días. La diseminación y el periodo de efectividad ronda alrededor de 7 a 10 días. Existe una relación importante entre la diseminación viral o la cantidad de virus que podemos identificar y la severidad clínica o la severidad del cuadro clínico. El hecho de tener pruebas positivas permiten la detección de ARN del virus, no quiere decir que ese material genético pertenezca a un virus con potencial infeccioso. Eso es una de las claves de las últimas revisiones que se han hecho, ya que podemos encontrar pacientes con PCR positivas durante meses, específicamente hablamos de 90 días, sí, y lo cual no quiere decir que el paciente sea contagioso. Existe una alta transmisión en asintomáticos, de hecho es una de las dificultades para controlar la extensión o la expansión de la epidemia, sabiendo que la transmisión en asintomáticos es bastante importante en los primeros días. Existe también una relación entre la transmisión y el tipo y duración de la exposición, lo cual tiempo estemos expuestos en ambientes con alta concentración o sospecha o riesgo de alta concentración viral, el riesgo es mucho mayor. El curso leve es la gran mayoría de los casos, en la cual 81% pues no evoluciona o cuadros tipo resfriado. Los cuadros severos ya implican hasta el 14% de los casos, de los cuales el principal rasgo clínico pertinente para el manejo del paciente es su requerimiento de oxigenoterapia y la presencia de hipoxemia. Y en el caso de los pacientes críticos, son los pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos, bien sea por signos de shock séptico, de origen viral, o por algunos problemas asociados o falla de otros órganos y sistemas, por ejemplo, enfermedad renal, injuria renal aguda o algunos otros signos de enfermedad de mayor gravedad. El total de la fatalidad a nivel mundial oscila entre el 2 y el 4%. En lo que respecta a la inmunidad, aparentemente existe una inmunidad protectiva basada principalmente en la producción de anticuerpos. Sin embargo, hay recientes estudios que todavía están en desarrollo que dan importancia a la inmunidad mediada por células T en lo que respecta a la fisiopatología del virus. Existe una poca probabilidad de reinfección a corto plazo. Hasta la fecha no se ha demostrado la primera serie de casos que relacionen la posibilidad de una reinfección posterior a un periodo de convalecencia y de recuperación de algún paciente. Existe una respuesta inmune acorde o relacionada con la severidad clínica, aparentemente, según nos dice la evidencia. La mayoría de los pacientes con enfermedad grave genera una respuesta inmune más prolongada. Caso contrario, los pacientes asintomáticos o pacientes muy leves generan una inmunidad mucho menos compleja en relación con el virus. Igualmente, todo lo que respecta a inmunidad no está claro hasta la fecha. Y bueno, en relación a la inmunidad, hablamos de pruebas, de que el hecho de tener alguna prueba positiva, sobre todo la prueba de detección serológica, no quiere decir que exista una infección activa, ¿no? Sobre todo después de la recuperación. Podemos tener pacientes con inmunoglobulinas positivas durante también meses, y esto es propio del cuadro infeccioso, ¿no? Finalmente, los factores de riesgo que ya se han descrito ya no han cambiado mucho desde el momento en el que surgió el virus a principios de año. Tenemos que uno de los principales factores de riesgo es la presencia de edad de mayor de 65 años y las comorbilidades, sobre todo a la cabeza, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Podemos encontrar también otros factores de riesgo desde el punto de vista paraclínico, por ejemplo, la presencia de linfopenia, trombocitopenia, elevación de LDH, PCR, ferritina, dímero D, tiempo de protrombina, troponinas, CPK y criterios de falla renal aguda por laboratorios.
Bien. Entonces continuamos, vamos a hablar sobre las definiciones de caso. Importante tener claro qué significa caso sospechoso, confirmado, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, el caso sospechoso se va a definir como aquella persona con una infección respiratoria aguda que presente tos o dolor de garganta y al menos uno o más de fiebre, cefalea, congestión nasal, disnea, entre otros que son síntomas asociados al neurotropismo del virus, presencia de exantema, diarrea. Sin embargo, la definición de caso sospechoso propiamente, según las resoluciones ministeriales que tenemos, pues no incluye todos los síntomas posibles de COVID, ¿no? Entonces el COVID tiene un amplio espectro de síntomas, ¿no? El caso confirmado, la definición, aplica la definición de caso sospechoso y además de esto que cuente con una prueba de laboratorio positiva, bien sea una prueba de reacción de cadena polimerasa, muestra respiratoria o una prueba en el mismo ambiente que un caso confirmado de infección por COVID, en este caso que permanezca a un lugar de 2 metros, y esto puede incluir el lugar de trabajo, el aula, el hogar, etcétera, lugares de residencia, asilos, centros penitenciarios, entre otros lados, ¿no? Entonces, otra posibilidad es aquel personal de salud que no ha utilizado equipo de protección personal durante la atención médica o no ha seguido los protocolos adecuadamente pacientes confirmados. Y además de esto se incluye a las personas que han tenido contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado. Cada vez epidemiológico ya en la actualidad ya han pasado a un segundo plano del virus a nivel comunitario, por lo tanto ya lo centramos básicamente en la definición de contacto directo como principal factor epidemiológico positivo, ¿no? El caso descartado se define como la presencia, pues, de los criterios de un caso sospechoso, pero que cuenta con cualquiera de pruebas diagnósticas de COVID-19, ¿no? En primer lugar, que tenga 2 resultados negativos a una prueba serológica de detección de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, con una diferencia entre cada una de las pruebas de 7 días. La segunda opción, que va de la mano de la PCR, son 2 resultados negativos de PCR que estén con una diferencia de tiempo de 3 días entre la primera y la segunda. Y la otra variante, la otra posibilidad, es aquel paciente que tiene sospechoso que es resultado negativo a PCR en los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas y que posteriormente tiene un resultado negativo para prueba rápida después de los 7 días de la prueba de la PCR inicial, ¿no? Entonces, cualquiera de estas 3 variantes definen un caso descartado para COVID-19. ¿Cuál es el problema real del COVID-19? Realmente el coronavirus es un agente infeccioso muy limitado en cuanto a su accionar. El problema es que genera una importante respuesta inflamatoria, que es lo que básicamente complica a los pacientes. Dentro de la familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2 todavía no se ha descrito en su totalidad sus propiedades fisiopatológicas. Sin embargo, la gran mayoría, pues, de las características que ha demostrado hasta la fecha nos orienta o nos indica que el cuadro clínico tiene una alta posibilidad de complicaciones en los pacientes que tienen factores de riesgo asociados. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones o las complicaciones que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la cabeza la insuficiencia respiratoria, que es uno de los pilares para la atención de los pacientes, la pronta identificación de la insuficiencia respiratoria. Hay complicaciones cardiovasculares que van de la mano de las complicaciones tromboembólicas. Hay complicaciones inflamatorias, sobre todo, uno de los ejemplos es el síndrome inflamatorio sistémico que generan niños,
hablamos también de algunas complicaciones asociadas a infección y las secuelas que genera, sobre todo desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen, tanto desde hasta los asintomáticos, hasta pacientes con pocos síntomas, hipoxemia silenciosa, y hasta los pacientes que ingresan a UCI y se recuperan, todos van a generar o tener algún grado de secuela menor o mayor que requiera posteriormente rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pilares de la atención de los pacientes con COVID-19, ¿no? En primer lugar, la base de la atención va a estar en relación con las medidas generales de prevención, ¿no? Siempre hacer énfasis en todo lo que corresponde a higiene de manos, en la higiene respiratoria, mantener el distanciamiento social y practicarlo, el uso de las mascarillas y de protección facial, sobre todo en ambientes en los cuales nos desempeñamos, y el aislamiento y la cuarentena en domicilio, dependiendo si hablamos de pacientes sintomáticos o contactos, ¿no? Seguimos con el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, seguir los protocolos de seguimiento remoto que se han desarrollado, aplicar todas las medidas de aislamiento y cuarentena, sobre todo en aquellos pacientes que tengan capacidad de hacerlo en su domicilio, y aquellos que no, pues dar la opción o la alternativa para el ingreso a los centros de aislamiento temporal, y la identificación y control oportuno de los contactos. Posteriormente, ya entramos dentro de los tres, la parte superior de la pirámide, en lo cual el siguiente paso sería la identificación precoz de casos severos, dar una adecuada caracterización a la disnea, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo saber que esta disnea de origen respiratorio está asociada a alguna complicación de las anteriormente mencionadas, identificar los signos de alarma, y el uso de escalas de evaluación clínica, dentro de las cuales pues obviamente incluyen todo lo que son signos vitales, temperatura, frecuencias respiratorias, valor de saturación periférica de oxígeno, como por ejemplo la escala NIOS-2, que es una de las que más ha mostrado utilidad, ¿no? Y darle énfasis en este aspecto al rol de la oximetría de pulso para la monitorización, ¿no? Entonces, en una de las últimas revisiones del IETSI, pues a pesar de que hace referencia a alguna evidencia controversial en cuanto a que algunas organizaciones e instituciones están a favor y otras en contra, el balance global del análisis de las referencias y de la evidencia nos indica que pues, el uso de la pulsioximetría nos permite detectar de forma temprana signos de gravedad, como la hipoxemia silenciosa, y también nos permite identificar dentro del protocolo de seguimiento remoto los criterios de atención hospitalaria, los criterios que reúnen los pacientes para requerir atención hospitalaria en pacientes que inicialmente son leves, sobre todo aquellos leves con factores de riesgo. Estamos claros que existen algunas limitaciones para el uso de la pulsioximetría, sobre todo desde el punto de vista de interpretación, de medición correcta. Sin embargo, son limitaciones que pueden ser corregidas adecuadamente a través de la educación de los pacientes al momento de recibir los equipos o al momento de contar con los equipos. Entonces, además, la pulsioximetría, los valores, verificación de forma sucesiva de los valores de saturación periférica de oxígeno, permite evitar que los pacientes consulten en fases tan tardías, que es una de las conclusiones a la cual ha llegado varios de los hospitales que han hecho las revisiones de sus pacientes, y se han dado cuenta pues, que los pacientes consultan cuando la saturación periférica de oxígeno se acerca al 85%, que son valores bastante críticos, ¿no? Una vez que identificamos adecuadamente a los pacientes, debemos optar por el manejo clínico acertado, utilizando de forma racional los antibióticos y otros fármacos, la oxigenoterapia dentro de estas medidas, y el tratamiento de todas las patologías intercurrentes, dentro de las cuales se encuentran las comorbilidades crónicas de los pacientes. Y en la punta de la pirámide está el uso de equipo de protección personal. Debemos garantizar su uso racional, y en ambientes de escasos recursos, garantizar una adecuada reutilización en los casos de que reúnan criterios. Y estar claro sobre que esta reutilización es limitada, y además de que el hecho de tener mayor cantidad de equipos de protección personal encima no quiere decir que tengamos mayor protección. Más bien, tenemos inclusive, si no tenemos la secuencia clara de colocación y retiro, tenemos mayor probabilidad inclusive de contagiarnos a través de un mal uso de los equipos de protección personal.
Entonces, en estos tres aspectos nos vamos en los próximos minutos. Vamos a comenzar con los equipos de protección personal. En cuanto a los equipos de protección personal, pues sabemos que son dispositivos, materiales, indumentaria que están destinados a proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en su ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, son alternativas temporales a las medidas preventivas colectivas que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, basándonos en los mecanismos que habíamos comentado previamente de transmisión del virus, los distintos equipos de protección personal van a tener mayor o menor utilidad. Por ejemplo, para la protección ante las gotas de secreciones o las droplets, pues los principales equipos de protección personal que nos van a ser de utilidad son obviamente la mascarilla quirúrgica, el uso de respiradores dependiendo del factor de riesgo de transmisión de la zona donde estén trabajando y de los procedimientos que van a realizar, la protección ocular o facial, el mandilón y los delantales y los guantes descartables. Lo que respecta a los aerosoles, es importante destacar que aquí el EPP de protección por excelencia es el respirador, ¿no? Con filtro. Y la protección ocular que sea más hermética para garantizar un mayor aislamiento de la mucosa ocular. Y en lo que respecta al contacto propiamente con secreciones de superficies, los guantes, el lavado de manos y la conducta de evitar el contacto de las manos sucias con los ojos, nariz y la boca, ¿no? Entonces, aquí vemos una de las referencias de la Organización Panamericana de la Salud del mes de marzo, en la cual pues nos daban una orientación de lo que, dependiendo del área donde estuviéramos trabajando, pues cuáles deberían ser los equipos de protección personal que deberíamos utilizar, ¿no? Entonces, dependiendo del riesgo del personal de salud en el área, pues va a depender el uso de uno u otro equipo, ¿no? Por ejemplo, hablamos del el personal que está en triaje en vista del menor riesgo que representa o representaba de forma inicial cuando ya no había tanta extensión comunitaria, pues el tiempo de contacto con el paciente es muy corto, se mantenían buenas distancias, o si siempre y cuando se mantuviera distancia respecto al paciente, pudiera disminuir un poco el riesgo. Sin embargo, esto ha cambiado obviamente en cuanto a la dinámica que ha presentado la pandemia. Por lo tanto, pues ya básicamente las medidas de protección se han incrementado, ¿no? Entonces, en los casos sospechosos o confirmados, si hubiera o no generación de aerosoles, la diferencia variaba básicamente en cuanto a qué tipo de mascarilla utilizar. En aquellos pacientes en aquellos casos donde no se generaran aerosoles, pacientes de hospitalización, donde se iban a hacer procedimientos convencionales o sencillamente evaluación clínica, visita médica, etcétera, con la mascarilla quirúrgica era suficiente, ¿no? Igual que en aquellos casos, generadores de aerosoles, como procedimientos ya de cuidados intensivos, ventilación, etcétera, ahí los respiradores tenían ya un papel fundamental. Sin embargo, la dinámica que hemos visto, que hemos observado, ha generado una modificación de la conducta y obviamente esto va a depender de la realidad local, ¿no? Entonces, las referencias que nosotros tenemos generalmente son de países del primer mundo, ¿no? Estados Unidos, de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, las referencias que nosotros tenemos de nuestra realidad local básicamente nos obligan a nosotros a incorporar algunas herramientas adicionales para garantizar o optimizar el nivel de protección que tenemos en nuestros ambientes, ¿no? No tenemos cuartos con presión negativa, la ventilación no siempre es la ideal, los pacientes ingresan con cuadros muy graves o muy severos. Entonces, todo esto ha implicado pues, que se incorporen algunos mecanismos adicionales para pues, uniformizar la protección del personal de salud ante los casos de sospecha o confirmados de COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a colocar? ¿Cuál es la importancia de darnos cuenta de cómo colocarnos los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, la importancia básicamente radica en que al colocarnos los equipos de protección personal de forma adecuada, pues vamos a optimizar nuestra primera línea de defensa contra el contagio, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que tener claro si vamos a realizar un procedimiento generador de aerosoles o que tenga algún grado de riesgo mayor, ¿no? Si tenemos este tipo de situación, pues va a variar el EPP que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, pero en primer lugar, algún elemento común es que siempre tenemos que ingresar al área de trabajo, a donde vayamos a estar,
sin anillos, sin pulseras, relojes o cualquier objeto que pudiera estar en nuestras manos o muñecas, ¿no? Entonces, también tenemos que evitar tener a cualquier implemento que no vayamos a utilizar, como por ejemplo los celulares. Entonces, es complicado a veces ver cómo se utiliza el celular de forma extensiva en el área de trabajo cuando no se requiere. Y esto puede ser también, no se ha estudiado hasta la fecha, pero en la superficie del teléfono perfectamente pueden almacenarse secreciones, pueden existir partículas virales que no se sabe realmente si su tiempo de duración puede implicar un riesgo para nosotros. Igualmente, pues las conductas inadecuadas o poco profesionales asociadas al uso del teléfono dentro del ambiente de atención del paciente con COVID-19, pues puede incrementar el riesgo de contagio, ¿no? No solamente de COVID-19, sino de otro tipo de enfermedades también, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, el orden o la secuencia que debemos seguir, pues lo primero que hay que colocarse al momento de ingresar, pues si tenemos, si hay criterio o riesgo, pues para producción de una gran cantidad de secreciones, líquidos, etcétera, debemos colocar nuestro protector de calzado, es opcional dependiendo del riesgo, y nos colocamos el primer par de guantes, ¿no? Nosotros, lo recomendable es que en estas circunstancias se utilicen 2 pares de guantes, ¿no? Entonces, una vez que se coloca el primer par de guantes, lo siguiente es la colocación del mandilón, ¿no? Entonces, la colocación del mandilón, pues corresponde como ya conocemos, ¿no? Nos colocamos el mandilón introduciendo los brazos en las mangas y se deja llevar, se lleva hasta los hombros, ¿no? Lo importante es que el mandilón esté completamente estirado y que no esté atado en la parte superior de forma tan fuerte o eh, tan cerrada, ¿no? Porque al momento del retiro, obviamente nos va a ser mucho más dificultoso y podemos tener accidentes con el equipo de protección al momento del retiro, ¿no? Tampoco debe estar muy holgado, estar muy suelto. Entonces, si nosotros nos vamos a los dos extremos, nos va a generar complicación al momento del retiro, ¿no? O durante la tensión, pues si utilizamos un mandilón que está sujeto muy suavemente, pues se nos puede caer durante la tensión y podemos contaminar nuestra ropa que está por debajo del mandilón, ¿no? Entonces, después de que nos colocamos el mandilón, el siguiente paso es colocarse la mascarilla o el respirador, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la circunstancia, pues utilizamos uno u otro caso, ¿no? Entonces, en el caso de que vayamos a utilizar los respiradores, sabemos que tienen un potencial de reutilización. Lo importante es que si vamos a reutilizar un respirador, si no hemos utilizado una mascarilla quirúrgica cubriéndola, que puede incrementar también su vida útil, pues debemos tocar el respirador con guantes y después descartar los guantes, o en todo caso utilizar alguna toalla, un toalla desechable o algo más para evitar el contacto directo con el respirador sucio, ¿no? Entonces, pero si eso no se puede hacer, se coloca el respirador con las manos desnudas y después es importante lavarse las manos después de colocarse el respirador, ¿no? Entonces, importante, el respirador, hay que ver que su superficie esté uniforme, ¿no? Si tenemos un respirador que tiene filamentos, que no está del color original, sino que ya cambió de color, la forma del respirador se ha perdido, todo esto son criterios para dejar de utilizar el respirador y descartarlo, ¿no? Entonces, lo importante es colocarlo adecuadamente sobre el puente de la nariz y con las manos posteriormente hacer la revisión o la inspección del sellado, ¿no? Entonces, podemos hacer la inspección del sellado cubriendo la mascarilla con las manos y después inspiramos y exhalamos el aire suavemente, ¿no? Y nos damos cuenta si hay fuga de aire o si escapa el aire, ¿no? Entonces, si hay escape, hay que colocar el respirador, ajustar el respirador nuevamente y verificar que las bandas elásticas estén adecuadamente colocadas, ¿no? Evitar cruzar las bandas elásticas y colocarlas por encima, la superior por encima y la inferior por debajo de las orejas, como observan en la imagen, ¿no? Posteriormente a la colocación del respirador, debemos colocarnos los protectores faciales o las gafas o lo que nos vayamos a colocar para proteger nuestros ojos y la cara.
Posteriormente nos colocamos el gorro, lo que vayamos a utilizar para cubrir la cabeza y el cuello, y finalmente el segundo par de guantes. Una vez que nos colocamos el segundo par de guantes, el borde el elástico del guante debe estar por encima de la manga o de el terminal del mandilón de los brazos, ¿ya? Existe una variación, obviamente, mientras mayor sea el riesgo, puede implicar el uso de overoles o mamelucos, ¿no? Sin embargo, en lo que respecta al uso de overoles y mamelucos, pues realmente la evidencia nos indica que para prevenir el COVID-19 no es necesario el uso extensivo del mameluco. Sin embargo, pues es pertinente en los casos en los que haya una gran cantidad de riesgo, bien sea por el procedimiento que se vaya a realizar, pero los mamelucos y los overoles están indicados en otro tipo de infecciones, como por ejemplo las infecciones por ébola. Entonces, el COVID no es ébola. Entonces, si no sabemos cómo colocarnos, más que colocarnos, retirarnos el overol puede generar inclusive mayor riesgo de contagio en los casos que lo utilicemos sin necesidad, ¿no? Entonces, con el mandilón, con un delantal inclusive impermeable, puede resolverse mucho este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la colocación del mameluco es como lo observan en la diapositiva, inicia a través de los pies y posteriormente se va subiendo progresivamente y se introduce en los brazos. Y si tiene una capucha, un capucho se coloca pues sobre la cabeza. Inicialmente, posteriormente las gafas o el escudo facial, la protección de la cabeza y finalmente el guante si es que tuviéramos disponibilidad de un delantal impermeable. Ahora, para el retiro de los equipos de protección personal, bueno, antes de hablar de los equipos, aquí vemos un ejemplo de cómo la mayoría de las atenciones que se van a generar se deben cumplir con este código. Una de las recomendaciones que se hace para incrementar la duración de la vida útil de los respiradores es combinarlos con una vía quirúrgica por fuera. Entonces, el uso sería, en primer lugar, el respirador y por encima del respirador la mascarilla quirúrgica para evitar un accidente, ¿no? Entonces, sobre todo la definición de procedimientos generadores de aerosoles, siempre el respirador es obligatorio y el resto de los dispositivos van a estar en función de la disponibilidad. Si tenemos delantales, utilizarlos. Si no hay delantales, pues garantizar el mandilón de un espesor adecuado, guantes que se van a utilizar una sola vez, los protectores oculares, ¿no? Si vamos a hacer visita o evaluación de pacientes de forma convencional, con la mascarilla quirúrgica combinada con el respirador está bien, y el uso siempre de mandilón y guantes, ¿no? Y otras áreas de no contacto con pacientes no se requieren equipos de protección personal. Ahora sí, para el retiro, fíjense que hay una consideración importante, ¿no? Que dependiendo del procedimiento que hemos realizado, pues vamos a tener una mayor o menor contaminación de los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, el hecho es de que siempre hay que retirar, en primer lugar, el equipo de protección personal que más contaminado esté. Entonces, partiendo de ese hecho, pues nosotros tenemos que en primer lugar, estar en una zona exclusivamente destinada para el retiro del equipo de protección personal y tenemos que tener los dispositivos, los recipientes para el descarte o desechar todos los equipos que nos vamos a retirar, ¿no? Entonces deben estar en bolsas rojas y en contenedores adecuadamente rotulados y claramente visibles para poderlos utilizar, ¿no? Entonces, como en teoría deberíamos utilizar un par de guantes, lo primero que debemos realizar es el retiro de los guantes externos, ¿no? Si tuviéramos en todo caso un par de guantes, un solo par de guantes, se van a retirar al inicio junto con el mandil, ¿no? Partiendo del hecho que son los 2 EPP con más grado de contaminación. Y el gorro pudiera quitarse o retirarse después del mandil. Si tuviéramos ya pues, nuestros 2 pares de guantes, el primer guante, si tuviéramos delantal, nos retiramos el delantal antes de quitarnos los primeros guantes, y si no tuviéramos delantal, lo primero que nos retiramos es
los guantes externos, ¿no? Podemos retirarnos en este momento de los cubrebocas o dejarlos para el final antes de retirarnos el segundo par de guantes. Entonces nos retiramos en sentido de la cabeza hacia abajo. Nos quitamos el gorro, después el vestido o el mandilón, y siempre en todo momento el retiro debe ser sin tocar la porción externa del equipo de protección personal, que es donde se supone que están las secreciones, ¿no? En cuanto al retiro de las gafas o el escudo facial, pues siempre retirarlo de atrás hacia adelante, sujetando las cuerdas o los elásticos y tirando ellos hacia adelante, y al igual que el respirador. El respirador es lo último que nos vamos a retirar. Entonces, siempre es importante destacar que después de cada equipo retirado hay que realizar higiene de manos o desinfección de las manos. Es decir, me retiro los guantes y con los guantes internos me lavo las manos. Me retiro el gorro, me lavo las manos. Me retiro el mandilón, me lavo las manos. Y así sucesivamente. Entonces, esto demanda tiempo. Y el tiempo hay que tomárselo porque es nuestra única medida de protección contra el virus, ¿no? No hay medicamentos, no hay más permitan evitar la infección. Lo que permite evitar la infección es pues, nuestra adecuada actitud ante el paciente y el adecuado uso de los equipos de protección personal. Entonces, igualmente va a aplicar el retiro del overol. En este caso, en lo que respecta al retiro del overol, pues idealmente debería hacerse frente a un espejo. Para poder retirar el overol, podemos inclinar la cabeza para alcanzar la cremallera. Igualmente abrimos la cremallera sin tocar la piel ni el traje interno que tengamos y comenzamos a sacar el overol de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, después de que se saca de los hombros, se pueden retirar los guantes externos al mismo tiempo. Una vez que nos retiramos las mangas, nos retiramos los guantes con ellos, ¿no? Entonces, y con los guantes internos puestos, se enrolla el overol desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera siempre. Al final, cuando lleguemos a la parte de las botas, se pueden utilizar las botas o los zapatos para sacar el overol de la bota contraria, del zapato contrario, y así sucesivamente, ¿no? Y después, una vez que ya nos retiramos el overol, pues desecharlo de una forma segura, y lo importante siempre es no tocar en la parte externa, ¿no? En general, estas son medidas importantes a tener en cuenta. La primera de ellas es mantener siempre al menos 2 metros de distancia del paciente, a menos que sea estrictamente necesario para realizar algún tipo de valoración específica o procedimiento específico. Nos debemos retirar siempre todos los accesorios que tengamos antes de poder atender al paciente. Debemos utilizar equipos descartables. Se recomienda el uso de equipos descartables, y si no son descartables, desinfectarlos posteriormente a su uso. Evitar siempre llevarnos las manos a los ojos, la nariz y la boca. Evitar contaminar la superficie de contacto frecuente, no tocar lo que no necesitamos tocar. Evitar el uso de celular, garantizar la ventilación de los ambientes, sobre todo el lavado de manos y la desinfección frecuente de más de 40 segundos, nos debería corresponder a nosotros en el entorno médico. Y evitar las personas innecesarias o el personal innecesario dentro de las atenciones médicas o en los procedimientos que vamos a realizar, ¿no? Ya para entrar dentro del manejo de los pacientes, importante tener presente la siguiente secuencia, ¿no? En primer lugar, para poder definir el manejo más ideal, debemos partir de un interrogatorio adecuado de los síntomas, sobre todo la fecha de inicio de los síntomas, la presencia de factores de riesgo, tanto personales como epidemiológicos, y los tratamientos que los pacientes han recibido. Debemos tener un examen clínico inicial, sobre todo basado en los signos vitales, la saturación periférica de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la identificación de los signos de alarma. Analizar adecuadamente la situación de cada paciente y poderlos clasificar de acuerdo a la severidad del cuadro sindromático y definirlos como casos leves, moderados o severos. Determinar después de esto el destino del paciente, es decir, que el paciente debería estar en nuestro centro, si es que es un centro de atención temporal o si es un centro que requiere atención más compleja. Ya definir posteriormente el manejo terapéutico basado en los síntomas y en los recursos disponibles, y finalmente monitorizar la evolución del paciente y el seguimiento periódico durante la estancia en el centro donde se encuentra. Entonces, lo anterior lo vamos a organizar en este esquema, ¿no? Entonces, en primer lugar, los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo hablamos de la edad, las comorbilidades y los epidemiológicos.
nos hablan un poco de actúan como predictores de severidad. Nosotros podemos suponer que podemos tener un cuadro más complicado cuando tenemos un paciente con diabetes, por ejemplo, y que sea mayor de 60 años. O que tenga enfermedad pulmonar crónica y que sea al mismo tiempo tenga alguna enfermedad asociada a inmunosupresión. Entonces, todo esto es importante, ¿no? La cronología es fundamental. En cuanto a esto, se va a basar tanto la terapéutica como la realización de estudios diagnósticos. Entonces, importante determinar la temporalidad de los síntomas, ¿no? La identificación de síntomas clave, que a pesar de que no son los únicos, son síntomas que se han asociado en los estudios a un peor pronóstico, que son la presencia de fiebre, tos y disnea, sobre todo la disnea. Entonces, la disnea tiene que tener una caracterización específica y la identificación precoz de la temporalidad de los síntomas, del cuadro clínico, del curso de la enfermedad, nos va a permitir identificar el periodo crítico de la enfermedad. Entonces, una vez que nosotros tengamos claro cuál ha sido el curso o cuál es el curso de la enfermedad, podemos asociar ya el resto de las variables el pronóstico del paciente, ¿no? Saber si ha recibido ya tratamiento, cómo ha sido su respuesta al tratamiento, si ya ha sido hospitalizado, si no ha sido hospitalizado, sino que ha ido en repetidas oportunidades al centro de salud. Esto nos va a dar también información valiosa, ¿no? En cuanto al diagnóstico, también está asociado directamente a la temporalidad. Los recursos que tengamos para el diagnóstico deben ser asignados en función justamente de la cronología de los síntomas. Debemos basarnos en una estrategia derivada del análisis de los síntomas más que basada en pruebas, y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que corresponde a la asignación de recursos, ¿no? Lo que respecta al diagnóstico propiamente, nosotros debemos en todo momento garantizar recibir la información de la fecha de realización, si tiene resultado, cuál es el resultado, y si no, saber que está pendiente o no, y el tipo de prueba que se realizó, ¿no? Entonces, esto tiene una importancia mayor en cuanto a todos los procesos de seguimiento y vigilancia epidemiológica. Y por última instancia, también el interrogatorio del riesgo social, determinar la presencia de hacinamiento, condiciones de las viviendas, el acceso a las necesidades básicas de todos los individuos. Y de esto va a depender la verificación del cumplimiento o no de las condiciones de aislamiento domiciliario, que es uno de los pilares de la prevención de la diseminación de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener presentes desde el inicio de la evaluación del paciente, ¿no? En primer lugar, la presencia de disnea, también la presencia de alteración del estado de conciencia, la desaturación por debajo del 95%, los signos de trabajo respiratorio, entiéndase por esto aleteo nasal, tiraje intercostal, subcostal, supraesternal, dolor torácico, la presencia de cianosis y la presencia de fiebre a pesar de tratamiento antipirético por más de 48 horas. Si el paciente requiere el uso de antipiréticos para controlar la fiebre por más de 48 horas, es un criterio o un signo a tener en cuenta, ¿no? Dentro de la disnea es necesario utilizar los siguientes parámetros para identificar mejor las características de la disnea. En primer lugar, la presencia asociada de incremento de la frecuencia respiratoria. Si hay disnea asociada a taquipnea, eso quiere decir que probablemente el compromiso pulmonar es mayor del paciente. Además de la disnea, podemos identificar además del incremento de la frecuencia respiratoria, podemos identificar otros acompañantes al síntoma cardinal, que serían los cambios en las características de la piel, sobre todo la cianosis, la presencia de trabajo respiratorio, identificar que la calidad de la respiración no es adecuada. Nosotros para ello nos basaríamos en la identificación de respiración ruidosa, silbidos o un paso alterado del aire a través de la vía respiratoria, y la presencia de alteración del estado de conciencia, entendida como mareos persistentes, somnolencia o cualquier otra respuesta alterada adicional, ¿no? Podemos encontrar pacientes agitados y que la agitación puede estar asociada directamente con hipoxemia, ¿no?
Otras preguntas que debemos hacer en relación con la disnea es si la disnea es incapacitante, si tiene alguna relación con actividades cotidianas como caminar o hacer esfuerzos leves, si tiene que cambiar de posición para sentir mejoría, bien sea sentarse o ponerse boca abajo, si mejora con medicación. Esto aplica principalmente a pacientes que tengan enfermedades crónicas pulmonares o que tengan, por ejemplo, broncoespasmo, etc. Esto nos permite distinguir un poco la dificultad respiratoria asociada a este tipo de procesos a la asociada a COVID. Cuando están combinados los dos procesos es un poco más complicado. Igualmente, las comorbilidades exacerban la evolución no satisfactoria de la patología pulmonar, del compromiso pulmonar. Y siempre que haya posibilidad de preguntar por valor de pulsioximetría, valor de saturación periférica de oxígeno, los signos vitales y la evolución durante la observación, ¿no? Si si ha sido favorable o no. Según la severidad de los pacientes, los vamos a clasificar en pacientes leves, moderados, severos, ¿no? Entonces, los casos leves podemos dividirlos en dos, ¿no? Son pacientes que, aquellos que no están complicados, no tienen factores de riesgo, ya vimos las características de la infección respiratoria aguda leve, y lo dividimos de acuerdo a la presencia de factores de riesgo, como estaba comentando, ¿no? Entonces, aquellos que tienen factores de riesgo son aquellos que tienen edad mayor de 65 años y las comorbilidades que ya hemos discutido. En los pacientes moderados ya vamos a encontrar pacientes con infección respiratoria aguda que tengan algunos de los criterios que observan en la pantalla. La presencia de dificultad respiratoria, taquipnea, más de 22 respiraciones por minuto, alteración del estado de conciencia, hipotensión, signos clínicos y o radiológicos de neumonía y la presencia del recuento linfocitario menor de 1000 células. Y esto lo podemos encontrar obviamente en entornos en los cuales tengamos disponibilidad de laboratorios. Y los casos ya graves o que ya requieren atención avanzada, específicamente cuidados intensivos, unidades especializadas, son aquellos pacientes que tienen infección respiratoria aguda y que tienen 2 o más de los criterios asociados a sepsis o falla respiratoria. Frecuencia respiratoria cada vez mayor, más de 30 respiraciones o una PCO2 menor de 32, que tenga alteraciones sostenidas del nivel del estado de conciencia, ya una presión arterial sistólica menor de 100 o una media menor de 65, una PAFI menor de 300 o una PO2 menor de 60 si tuviera disponibilidad de gasometría arterial, y signos clínicos de fatiga muscular y otro marcador de shock que sería el lactato sérico mayor de 2, igualmente al momento de realizar la gasometría arterial. Para manejar los casos, entonces ya sabiendo si son leves, moderados o severos, pues vamos a hacer el manejo principalmente de los casos de ya menor complejidad, ¿no? Entonces, comenzamos con los casos leves. Los casos leves no requieren hospitalización, se suelen hacer manejo ambulatorio y aislamiento domiciliario o en centro de aislamiento. La dieta y los líquidos están a voluntad del paciente, ingiere lo que desee comer, lo que requiera comer. Obviamente el valor nutricional debe ser el más óptimo, igual que la cantidad de líquidos ingeridos, debe ser la óptima, ¿no? Para el manejo de la fiebre y el dolor utilizamos paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, condicional a la fiebre o al dolor. Y fíjense que no está indicado el uso rutinario de antibióticos, el uso de AINES, el uso de corticoides, ni el uso de anticoagulantes orales o parenterales, ¿no? Entonces, no están indicados, ¿ok? Entonces, el uso de antibióticos debe estar sustentado con infecciones bacterianas, signos de coinfección bacteriana. El uso de AINES se puede indicar cuando el paracetamol falla en el control del dolor. Lo importante es utilizar analgésicos por cursos cortos o duraciones cortas. El beneficio del alivio de los síntomas es seguro. El uso de los AINES, sin embargo, no está recomendado el uso rutinario si el paracetamol lo podemos utilizar y es efectivo, ¿no? En los pacientes que tienen ya uso crónico de AINES no está indicado que se suspenda, deben continuar su medicación de forma habitual. Y bueno, importante evitar siempre el uso de medicamentos no probados, ¿no? También evitar la polifarmacia, no utilizar una gran cantidad de medicamentos, solamente los necesarios. Y obviamente tratar de evitar todo lo que no tenga evidencia, ¿no? Ahorita la evidencia es básicamente limitada, sin embargo, la seguridad o los perfiles de seguridad de los medicamentos sí están ya descritos, están claros. Por lo tanto, hasta la fecha no se ha demostrado la necesidad de utilizar tratamientos específicos
en los casos leves, ¿no? Anteriormente se recomendaba la ivermectina, ya la ivermectina no se está recomendando para casos leves. Lo importante en este tipo de pacientes es monitorizar adecuadamente sus signos vitales, específicamente la temperatura, la frecuencia respiratoria y la pulsioximetría. Estos son la base para la detección precoz de las complicaciones en los casos leves. Entonces, estos son los principales, los pilares de la atención de los casos leves. Los casos leves van a tender a recuperarse de forma convencional. Va a ir mejorando, los síntomas van a ir mejorando y el paciente va a tener mínimas complicaciones adicionales o menores dificultades para recuperarse o hacer su rehabilitación completa. Diferente el caso de los casos de los pacientes con ya descompensados o moderados, que ya estén en una sala de observación, ¿no? Entonces, en estos pacientes, dependiendo de la frecuencia respiratoria, pues ya la dieta va a estar más o menos indicada. El uso de la vía oral en pacientes que están muy taquipnéicos, pues no está muy recomendado. Se suele administrar los líquidos de una forma conservadora, sobre todo cloruro de sodio es la solución de elección, a un goteo aproximado o a una tasa más o menos de 30 cc kilogramos día, vía endovenosa, y además de esto hacer un balance hídrico estricto, ¿no? Para el manejo de la fiebre y el dolor, seguimos utilizando el paracetamol condicional, y se puede utilizar máximo 4 gramos al día, y el metamizol si es que el paracetamol falla, ¿no? Si no se logra controlar adecuadamente la fiebre o el dolor. En lo que respecta al uso de oxigenoterapia, vamos a encontrar varios detalles, ¿no? Y eso es donde nos vamos a detener un poco, ¿no? La indicación principal de la oxigenoterapia es la detección de saturación periférica de oxígeno menor o igual a 92% en pacientes sin enfermedades pulmonares crónicas y menor de 88% en aquellos que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los objetivos de la oxigenoterapia van a ser mantener a los pacientes entre 92 y 96% en aquellos que no tengan enfermedad pulmonar previa y entre 88 y 92% en aquellos que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y una de las referencias para poder saber cuándo requieren atención adicional o cuándo requieren un manejo más complejo es aquellos pacientes que aún a pesar de estar con cánula nasal a 4 litros o a 4 a 6 litros, ¿sí? Los pacientes sigan desaturados. Entonces, los pacientes deberían siempre monitorizarse con gasometría arterial. Sin embargo, la monitorización no invasiva a través de la oximetría es bastante útil en estos casos, ¿no? Entonces, fíjense que antes de hablar de la oxigenoterapia, el criterio fundamental del manejo de los casos descompensados es la identificación temprana de la hipoxemia, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia la vamos nosotros a recordamos que la definimos como el aporte artificial o adicional de oxígeno al aire que el paciente inspira por encima de la concentración habitual, ¿no? Del 21% de la concentración atmosférica. Entonces, nosotros los objetivos principales van a ser siempre evitar y tratar la hipoxemia y reducir el trabajo respiratorio y por ende el trabajo miocárdico del paciente. Para poder lograr estos objetivos, fundamental la valoración inicial del paciente, ¿no? El contacto inicial del paciente. Entonces, con el contacto inicial nosotros identificamos la realidad del paciente, detectamos de forma precoz o debemos detectar de forma precoz la insuficiencia respiratoria y explotar al máximo el examen físico en lo que podamos realizar para poder obtener la información clínica suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué datos debemos buscar? En primer lugar, la presencia de detallar la disnea, como hemos hablado, y todos los criterios clínicos de trabajo, problemas respiratorios, ¿no? La frecuencia respiratoria alta, una respiración ruidosa, silbido, incremento del trabajo respiratorio, presencia de aleteo nasal, retracciones, todo lo que hemos conversado ya hasta este momento, ¿no? Fíjense que existe una relación importante entre los signos clínicos y la PO2, ¿no? Entonces, mientras menor sea la PO2, vamos a encontrar signos más graves. Vamos a encontrar cianosis más extendida, vamos a encontrar más signos de incremento del trabajo respiratorio y la disnea y el dolor torácico se van a incrementar, ¿no? Entonces, existe también una correlación entre la saturación de oxígeno y la PO2.
Y el punto de corte de la saturación de oxígeno que nos habla de un cambio brusco en la pendiente de disociación del oxígeno, la disociación de la hemoglobina, pues es el 90 de saturación. Entonces, por debajo de 90 de saturación vamos a tener que cambios pequeños en la PO2 van a traducir pues cambios similares en la saturación de oxígeno. Y esto va a ser mucho más marcado en la medida en la que va disminuyendo la saturación de oxígeno. Entonces, mientras más cercanos al 80 nos encontremos, los cambios van a ser más drásticos. Entonces, cambios pequeños de la saturación de oxígeno se van a traducir en cambios más grandes de la PO2. Entonces, fíjense que en lo que respecta a la monitorización, nosotros vamos a tener como principal herramienta de batalla la saturación de oxígeno, la pulsioximetría. Entonces, nosotros la pulsioximetría la consideramos dentro de sus múltiples ventajas. También hay que tener claro que existen algunas limitaciones. Tenemos algunas limitaciones para la medición, sobre todo cuando los pacientes se mueven mucho, cuando no tienen claro que deben permanecer por lo menos 60 segundos de medición para poder obtener un valor confiable. Pacientes que estén hipoperfundidos, que tengan esmalte de uñas, micosis en las uñas, etcétera. Todo esto nos va a limitar la medición o va a ser menos confiable la medición de la saturación de oxígeno. Además de esto, requiere siempre la presencia de pulso. Si hay alguna alteración hemodinámica del paciente, vamos a tener valores menos confiables de saturación de oxígeno. Igualmente, aquellos pacientes que tengan anemia, shock, existe un diferencial ya propiamente del valor normal de saturación, que es de más o menos 2% de desviación estándar. Es decir, si tenemos un valor de, por ejemplo, 95% de saturación, realmente vamos a tener un paciente que puede estar entre 97 y 93 de saturación de oxígeno. El funcionamiento del pulsioxímetro, pues básicamente el fundamento es el análisis del aparato, pues de la absorbancia de los tejidos de las luces roja e infrarroja que emite la luz del pulsioxímetro del aparato, y dependiendo obviamente de la cantidad de oxihemoglobina o de desoxihemoglobina, el porcentaje de saturación va a variar, ¿no? Entonces, en cuanto a la monitorización, siempre va a ser clave la confirmación o el detalle del valor que hemos recibido o que hemos obtenido con una gasometría arterial. Sin embargo, en los casos en los que no es posible encontrarlo, debemos tener entonces claro que el punto de corte es el 90 de saturación de oxígeno, y el 90 se asocia más o menos con un 60, entre 60 y 65 de PO2. Entonces, la monitorización tiene obviamente el objetivo de identificar cuándo alcanzamos los valores objetivos y cuándo tenemos un paciente con requerimiento de oxígeno, ¿no? Entonces, si tenemos una saturación de oxígeno por encima del 95%, tenemos una saturación normal y una saturación ideal. Sin embargo, pues debemos tener claro que los límites en lo que hemos lo que hemos conversado, los límites de la saturación de oxígeno van a depender del riesgo del paciente de tener insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pacientes? Los pacientes con EPOC. En estos pacientes, el exceso de oxígeno va a generar que el estímulo hipóxico que moviliza o motiva o que impulsa la mecánica ventilatoria del paciente se pierda y que haya más posibilidad de que el paciente caiga en insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, los requerimientos de oxígeno de estos pacientes deben ser más precisos, ¿no? Si utilizamos el oxígeno sin medición, sin medida, y lo utilizamos en todo momento para todos los pacientes, podemos encontrar efectos adversos importantes, ¿no? Entre los cuales vamos a encontrar tanto efectos adversos cardiovasculares, respiratorios, cerebrovasculares y sobre todo la injuria por reperfusión asociada a especies reactivas o radicales libres de oxígeno, ¿no? Entonces, una vez que ya evaluamos al paciente, lo monitorizamos, obtenemos el valor de saturación y identificamos que requiere oxigenoterapia, vamos a seleccionar cuál va a ser el dispositivo ideal para ese paciente, ¿no? Entonces, los dispositivos de oxígeno lo vamos a dividir, lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Aquellos dispositivos de concentración variable y los dispositivos de concentración fija. Los dispositivos de concentración variable
son los dispositivos que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar, que son las cánulas nasales, las mascarillas simples y las mascarillas con reservorio de reinhalación o no reinhalación. Mientras que los dispositivos de concentración fija son aquellos dispositivos válvulas Venturi o los dispositivos Venturi que están ya incorporadas las distintas medidas de las válvulas en un dispositivo intercambiable. Otro ejemplo de dispositivo de concentración fija es la cánula de alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Y los dispositivos de humidificación y nebulización son anexos que realmente no se clasifican dentro de ninguno de los dos grupos. Entonces, básicamente, las características de los dispositivos van a depender de la cantidad de aire que le aporta, la cantidad de oxígeno que se aporta dentro del volumen inspirado del paciente. Cuando parte de ese volumen inspirado se toma del medio ambiente o el paciente lo respira del medio ambiente, hablamos de las concentraciones variables. Hablamos de esto, viéndolo un poco más gráficamente, pues a la izquierda observan la cantidad de FiO2 máxima que puede alcanzar cada dispositivo. Entonces, fíjense que las cánulas nasales alcanzan una FiO2 máxima de 40 hasta 44% cuando se utilizan a 6 litros por minuto. Esto quiere decir que por el diseño de la interfaz, o sea, por el diseño de la cánula, combina a nivel de la nasofaringe, se combina el aire ambiental que el paciente inspira a través de la nariz con el oxígeno que ingresa a través de la línea de oxígeno. Por lo tanto, esta mezcla de oxígeno hace que la cantidad de oxígeno inspirado sea menor. Esto se ve de forma contraria en las mascarillas con reservorio, en las cuales la FiO2 que se alcanza es superior al 80%, ya que el diseño de la máscara implica que haya una menor cantidad de aire inspirado que ingresa a la vía respiratoria del paciente, una menor cantidad de aire ambiental, me refiero, ¿no? Y mientras que el oxígeno que se está aportando se encuentra en mayor proporción en lo que respecta al volumen inspirado por el paciente. Específicamente, algunas características puntuales de cada uno de los dispositivos están en esta diapositiva. Fíjense que las cánulas nasales son dispositivos bastante versátiles, son cómodos para el paciente, permiten la comunicación, la alimentación. La desventaja principal es que la FiO2 o la concentración de oxígeno que se aporta es baja y es variable, puede generar irritación nasal y dependiendo del diseño que se utilice, algunas veces genera lesiones a nivel de zonas de presión, como por ejemplo detrás de las orejas. Y este dispositivo es bastante útil en pacientes crónicos que están estables o que requieren oxígeno domiciliario con hipoxemia leve, ¿no? También se utilizan para la transición entre los dispositivos de mayor flujo con el destete completo o la finalización de la oxigenoterapia, ¿no? Las mascarillas ya tienen la complicación de que suelen incrementar la sensación de incomodidad del paciente, algunos experimentan claustrofobia, incomodidad, impide obviamente una comunicación óptima y obviamente no se pueden alimentar los pacientes. La ventaja es que tienen una buena FiO2 y se administran flujos medios entre 6 y 15 litros por minuto dependiendo de la mascarilla utilizada, ¿no? Las mascarillas deberían utilizarse en circunstancias en las cuales ya el requerimiento de oxígeno es mayor, es decir, cuando ya hay hipoxemia, pero que la cánula nasal no cumpla con los requerimientos necesitados por el paciente, y cuando haya posibilidad de obstrucción nasal, ¿no? Que ya la cánula perdería vigencia. En lo que respecta al dispositivo Venturi, fíjense que la FiO2 que se administra es una FiO2 fija. Los sistemas Venturi son dispositivos de alto flujo y se basan en el principio de que a través de la válvula hay un flujo de oxígeno que pasa a una gran velocidad y a través de un orificio central el aire ambiental ingresa también al interior de la corriente aérea que el paciente va a inspirar. Entonces, el flujo de salida va a ser el resultado de la suma de estos dos flujos. Por eso es que son dispositivos de alto flujo. No quiere decir que el flujo que tiene es el que marca el caudalímetro o la válvula que se coloca en la toma de pared. Ese no es el verdadero flujo del dispositivo, ya que estos dispositivos Venturi, como les digo, incorporan
un flujo ambiental, de aire ambiental, además del flujo de oxígeno. Entonces, la ventaja de los dispositivos Venturi es que administran una FIO2 constante, independientemente del flujo. Entonces, por lo tanto, cuando requerimos administración puntual y precisa de oxígeno, estos son los dispositivos de elección, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, como los pacientes con EPOC, en los que el estímulo hipóxico es fundamental para la mecánica ventilatoria. Y finalmente, la cánula nasal de alto flujo es un dispositivo que ha tenido una utilidad muy importante en el contexto de COVID-19, ya que permite la administración de oxígeno humidificado a un flujo mayor de 40 litros por minuto, y esto permite también, o tiene además los beneficios de las cánulas nasales, que son, pues, son confortables para el paciente, le permiten comunicarse y comer, tienen hasta, inclusive por el flujo, tienen un efecto de presión positiva sobre la vía aérea. Lo único inconveniente es que pueden generar irritación y algunas otras complicaciones asociadas al alto flujo de oxígeno, ¿no? Sin embargo, la humidificación es una de las estrategias para evitar esto. Entonces, en resumen de los dispositivos, la cánula nasal debe ser nuestra primera opción en dispositivos que requieran oxígeno domiciliario. Debe evitarse el flujo mayor a 6 litros por las complicaciones asociadas que pueda tener, la incomodidad, la irritación nasal, ocular, etc. Y es una estrategia adecuada también para el destete de la oxigenoterapia. En cuanto a las máscaras nasales, las mascarillas simples, la concentración de oxígeno siempre va a depender del sello de la máscara, del flujo administrado y del patrón respiratorio del paciente. Se utilizan insuficiencias respiratorias no hipercápnicas y son adecuadas para pacientes que tengan poco requerimiento o bajo requerimiento de oxígeno, pero que necesiten más que el que aporta la cánula nasal. En lo que respecta a las mascarillas con reservorio, de no reinhalación específicamente, también van a depender directamente del sello de la máscara y del patrón respiratorio. Sin embargo, el diseño permite o favorece la administración de una FIO2 más alta, y tiene un mayor uso en el contexto de pacientes de emergencia, como el trauma y otros tipos de emergencias respiratorias, en quienes la retención de dióxido de carbono es menos probable, ¿no? En los casos de los pacientes que ingresan en insuficiencia respiratoria hipoxémica sin complicaciones pulmonares asociadas a enfermedades crónicas, es una buena opción cuando hay una saturación de oxígeno por debajo del 85%, sería la elección, ¿no? Para iniciar con eso. En los pacientes ya con riesgo de insuficiencia hipercápnica, ya vimos que los sistemas Venturi administran concentraciones, FIO2 constantes, independientes del flujo. Igualmente dependen del sello de la máscara y de la saturación basal del paciente. Generalmente utilizamos en aquellos pacientes con riesgo de retención de dióxido de carbono las válvulas iniciales de 24 y 28%. Y en los pacientes que tengan una frecuencia respiratoria elevada, en este tipo de pacientes, se puede ajustar el flujo por encima del valor de la válvula. Es decir, colocarle más flujo a la válvula para incrementar o cubrir, mejor dicho, el incremento de la demanda o del requerimiento de flujo inspiratorio de oxígeno asociado al incremento de la frecuencia respiratoria. En lo que respecta a la cánula nasal, puede aportar un efecto CPAP, como les había comentado, de 7 centímetros de agua a un flujo de 50 litros por minuto. Y esto es útil en los casos de COVID-19, porque el efecto CPAP es como si tuviéramos ventilación mecánica no invasiva. De hecho, es un dispositivo asociado a ventilación mecánica no invasiva. Reduce o ha demostrado reducir el riesgo de intubación y reintubación posterior a ventilación mecánica. Y es una estrategia destinada a los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero que no tengan riesgo de hipercapnia. Entonces, ya conociendo los dispositivos, vamos ahora a ver las estrategias que vamos a seguir, ¿no? Entonces, la estrategia va a depender de dos preguntas fundamentales. En primer lugar, si el paciente está críticamente enfermo o no. Y además, la segunda pregunta es si tiene riesgo o no de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, es decir, de retención de CO2. Esas son nuestras dos primeras preguntas, ¿no? Entonces, en los casos de insuficiencia respiratoria hipercápnica, vamos a tener que los límites van a ser el límite inferior va a ser 88%.
el valor óptimo sería entre 88 y 92%. Por encima de 88% de este tipo de pacientes con riesgo de falla respiratoria hipercápnica o pacientes con EPOC no se requeriría oxigenoterapia, pero sí monitorización. En los pacientes que están por debajo de 88 se inicia generalmente con cánulas o mascarillas Venturi, de los dos FiO2 iniciales, 24 o 28%, y se va titulando el oxígeno hasta obtener la gasometría arterial, que debería estar dentro de los 30-60 primeros minutos del inicio de la oxigenoterapia. Una vez que tengamos la gasometría arterial, vamos a verificar si hay algunos parámetros específicos. En primer lugar, si hay acidosis respiratoria, y el otro parámetro que es necesario verificar es si existe una PCO2 menor de 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si hay hipercapnia, solamente hipercapnia, si no hay acidosis asociada, probablemente se trate de una hipercapnia crónica. Entonces, se debe mantener la saturación periférica entre 88 y 92, utilizando el flujo de oxígeno que tengamos disponible. Sin embargo, pues obviamente teniendo la consideración de que es una hipercapnia crónica y que debemos utilizarlo manejándonos en estos rangos, ¿no? Entre 88 y 92%. Si hubiera acidosis respiratoria, es decir, una pH menor a 7.35 y una PCO2 superior a 45 milímetros de mercurio, igualmente hay que considerar en estos pacientes ya la ventilación no invasiva o ventilación mecánica, ¿no? Mientras mayor sea el valor de PCO2, mayor necesidad va a tener de soporte ventilatorio adicional. Y si no hay ni hipercapnia ni acidosis respiratoria, con el dispositivo que tengamos disponible vamos a mantenernos en los rangos, en los valores límites entre 88 y 92%. Básicamente, en los casos de que no hay riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica, obviamente cambian los valores. Si hay pacientes, los límites, como vimos, eran 92%. Si el paciente está por encima de 94, 96%, no requeriría el uso de oxigenoterapia. Si está entre 85, 86, 91, 92%, podemos iniciar con cánula. Y aquellos pacientes que están por debajo de 85%, la estrategia inicial es la máscara con reservorio a 15 litros. Y posteriormente se va titulando. Y la titulación se va a hacer bien sea con monitorización no invasiva o con gasometría arterial. Siempre la gasometría arterial sería lo ideal. En los pacientes que tengamos en la gasometría arterial, vamos a verificar, como les comenté en el otro escenario, si hay acidosis o si hay hipercapnia. Y en los casos en los que hay acidosis o hipercapnia, es necesario considerar la ventilación no invasiva o la ventilación soporte ventilatorio mayor, y aquellos pacientes que no tengan acidosis ni hipercapnia, pues mantenernos en los rangos entre 92 y 96%. Todas las estrategias que están viendo acá se utilizan en COVID-19. Lo que es importante verificar el grado o la cantidad de dispersión que genera o la aerosolización que generan estos dispositivos. Entonces, a la cabeza está los dispositivos de presión positiva o la ventilación mecánica no invasiva. Son los que más aerosolización generan. Inclusive hasta 1,80 m se ha descrito la dispersión en ventilación mecánica no invasiva. Los nebulizadores es más o menos parecida, más o menos 1 metro de aerosolización. Fíjense que los dispositivos de ventilación más simples o los que están asociados a concentraciones variables son los que menor dispersión tienen, entre ellos la cánula nasal y la mascarilla de no reinhalación. Los dispositivos Venturi se ha pensado que, o se habían considerado como que están contraindicados. Sin embargo, como vemos, tienen una alta utilidad en los pacientes con riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica o pacientes con EPOC. Lo importante es combinar estos dispositivos con una mascarilla quirúrgica para poder disminuir el riesgo de aerosolización. Entonces, esta estrategia es útil para disminuir la posibilidad de dispersión de las partículas. Se ha demostrado con algunos estudios de colorimetría asociada a estos procedimientos, y pues disminuyen considerablemente el rango de dispersión de las partículas. Entonces, la estrategia inicial sería partir pues de la cánula nasal. Utilizaríamos posteriormente el dispositivo Venturi.
Se ha descrito el uso de la combinación entre la mascarilla de no reinhalación y la cánula nasal. Esto sería una variación de la estrategia no de SAT, en la cual pues, se utilizan ambos dispositivos para mantener o garantizar la oxigenación apneica de los pacientes en los casos de emergencia, básicamente, pero una adaptación permitiría, o esta adaptación utilizada en COVID permitiría el manejo de la hipoxemia con requerimientos mayores. No hay estudios igualmente que pero se ha descrito en algunas revisiones. Después seguiría la cánula nasal de alto flujo. En quinto lugar de la estrategia estarían ya los dispositivos tipo snorkel o helmet que se han utilizado en algunos hospitales. Y finalmente la intubación, que realmente la intubación, si está indicada, no debe retrasarse. El retraso de la intubación ha demostrado incrementar la mortalidad de los pacientes. Si el paciente está evolucionando mal, no hay que evitar la intubación, hay que más bien proceder de forma precoz a su realización para poder garantizar una mejor sobrevida del paciente. Igualmente ya los criterios, ya el paciente con criterio de intubación tiene pues, un porcentaje de mortalidad mucho mayor. Entonces regresamos a nuestro algoritmo de manejo. Vamos a ver los corticoides. Los corticoides están indicados en los casos de hiperinflamación. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de hiperinflamación? Vamos a tener pacientes que tengan sintomatología correspondiente a casos moderados, con una saturación de oxígeno menor del 92%, menor o igual al 92%, menor del rango normal. Estén taquipnéicos con una frecuencia respiratoria entre 22 y 30 y que tenga uno o más marcadores asociados a tormenta de citoquinas que observan a la derecha, ¿no? Linfopenia menor de 800, una PCR mayor de 100, dímero D mayor de 1, una LDH mayor de 350 y ferritina mayor de 1000, ¿no? En este tipo de pacientes estaría indicado el uso de dexametasona, dosis única, oral o bien endovenosa, diariamente, de 24 horas, por 10 días o hasta que ocurra la derivación si es que se encuentra en un centro de aislamiento temporal, ¿no? Entonces, esto en base al estudio de Recovery. En el estudio de Recovery, pues, hablaba, en conclusión del estudio, el uso de dexametasona se vio una reducción, o mejor dicho, sí, una reducción de la mortalidad hasta entre un tercio y un quinto de su valor original en los pacientes que requerían ventilación mecánica o oxigenoterapia. Redujo un tercio la mortalidad de los pacientes con requerimiento de ventilación mecánica y redujo un quinto la mortalidad de los pacientes con requerimiento de oxigenoterapia. Entonces, este medicamento está indicado y tiene utilidad en este tipo de pacientes que ya tienen cualquiera de los dos criterios, ¿no? Siempre manejarlos, la comorbilidad de recordar, y si hay sospecha de neumonía bacteriana, ahí sí combinar los antibióticos. En lo que respecta a fenómenos tromboembólicos, tenemos pacientes que tienen mayor predisposición a hacer este tipo de eventos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen movilidad reducida, que son obesos, han tenido eventos previos, cáncer, trombofilias, etc. Entonces, la fisiopatología del COVID implica una amplia respuesta inflamatoria con activación plaquetaria, disfunción endotelial, éstasis, etc., ¿no? Y a pesar de que no hay una evidencia suficiente que argumente el uso rutinario de anticoagulantes para todos los pacientes, esto es algo controversial. Y es algo que probablemente en los próximos meses vamos a tener ya una mayor claridad, o ya definitivamente las recomendaciones ideales. Sin embargo, las recomendaciones más sustentadas en la literatura las observan en sus pantallas. Utilizar de forma profiláctica en los casos moderados con factores de riesgo, que tengan pues una evolución no adecuada de los pacientes. Podemos utilizar, dependiendo del peso, del valor del peso, y si tiene una función renal conservada, las dosis que están en la pantalla, ¿no? Si tenemos pacientes con menos de 100 kilos, utilizamos enoxaparina 40 subcutáneo cada 24 horas, si su función renal está conservada. Y si la función renal está por debajo de la tasa de filtración menor de 30, pues ya cambia la dosis de enoxaparina, ¿no? Los pacientes ya obesos que tienen más de 100 peso mayor o igual a 100 kilos, utilizamos enoxaparina en la misma dosis, pero cada 12 horas. Y en los pacientes que tienen ya evidencia clínica de ya un fenómeno tromboembólico instalada, como un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, o pacientes en los que haya riesgo
o más que riesgo, ya evidencia pues clínica de eventos de tromboembólicos, pues se utiliza la enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿no? Entonces, un ejemplo de este tipo de pacientes son aquellos pacientes que tienen una desaturación súbita o que empiezan a estar taquinéicos de forma súbita en el contexto de la enfermedad, y pues ese tipo de pacientes requieren tratamiento de indicación anticoagulante, ¿no? Entonces, algunas controversias que podemos tener es lo que se está hablando hoy en día el uso de dímero D como marcador para dirigir el tratamiento anticoagulante. Sin embargo, pues todavía falta un poco de evidencia, ¿no?, al respecto. Es algo interesante, ya que el dímero D es un elemento bastante inespecífico para identificar tromboembolismo en general. Sin embargo, pues los estudios están en evolución ahorita, y pues al final probablemente nos vayan a dar alguna nueva pauta para guiar la anticoagulación, y bueno, evidentemente ya ser un poco más preciso, más objetivo, más que preciso, más objetivo la asignación de una dosis u otra para los pacientes, ¿no? Ya para terminar, vamos a hacer un recorrido bastante rápido sobre el curso clínico de la enfermedad. Esta imagen es una imagen referencial. Esto ha ido cambiando progresivamente con la nueva evidencia. Más o menos esto igualmente hay unos elementos que se mantienen vigentes, y eso es lo que le voy a comentar, ¿no? Lo importante de esta imagen es que ustedes tengan claro dos cosas, ¿no? En primer lugar, la tabla se refiere al inicio de los síntomas, no a la evolución completa de la enfermedad. Es decir, no desde el contacto del paciente. Entonces, antes del inicio de los síntomas existe un periodo de latencia que puede oscilar entre 3 y 14 días, es un promedio de 5 días en los que el paciente permanece asintomático. El hecho de que permanezca asintomático no quiere decir que no transmita la enfermedad. Y los primeros días de síntomas son el periodo en el que el paciente es más contagioso. Entonces, en este periodo, las pruebas de diagnóstico resultan negativas en su gran mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, en este tipo de pacientes, la prueba molecular sale negativa en la mayoría de los casos. Mientras más temprano sea el curso de la enfermedad, más, obviamente, menor probabilidad de positividad hay, y evidentemente las pruebas serológicas van a estar negativas, porque no se ha instalado un fenómeno de respuesta humoral, de inmunidad humoral del paciente, ¿no? Entonces no hay respuesta de anticuerpos hasta por lo menos los primeros 7 días de iniciados los síntomas. La positividad propiamente de la PCR va a depender mucho de la concentración del ARN viral en la muestra tomada. Entonces, esto puede variar. Hemos visto que el PCR, y lo que hemos comentado anteriormente, la PCR se puede mantener positiva por mucho tiempo, inclusive hasta 90 días. Pero en algunos pacientes se ha visto que al inicio de los síntomas hay una predisposición por la identificación a nivel de muestras respiratorias superiores, y a nivel, en los casos más graves, en los quienes ya requieren unidad de cuidados intensivos por el síndrome de distrés respiratorio, o que ya estén intubados, se ha visto que hay una mayor posibilidad de aislamiento al recolectar muestras de líquidos broncoalveolares. Se ha visto también que se ha encontrado el virus en las heces, pero todavía no está claro cuál es la función del virus en las heces, si tiene potencial de infeccioso o simplemente es un hallazgo adicional, ¿no? Pudiera ser inclusive un mecanismo no descrito de forma contundente de transmisión fecal-oral, por ejemplo. Entonces, por eso no lo sabemos todavía. Y fíjense pues que la respuesta serológica va a variar en función del tiempo desde el inicio de los síntomas. Entonces, con esto quiero mencionar o me quiero referir a que para poder interpretar adecuadamente las pruebas y poder indicarlas adecuadamente, tenemos que basarnos en el curso clínico de la enfermedad. Entonces, la estrategia a seguir debe ser basada en los síntomas del paciente, no basada en las pruebas. Entonces, en lo que respecta a este punto, vamos a comenzar con lo más elemental, ¿no? La nueva evidencia nos dice que la carga viral va a disminuir de forma progresiva
desde el inicio de los síntomas. Inclusive se ha descrito que a partir del cuarto día se puede reducir hasta el 50%. Por lo tanto, también se reduce la capacidad infecciosa del virus. Y el mayor contagio es en el periodo inicial, ¿no? Desde el contacto hasta los primeros días, los primeros 3 días de inicio de síntomas. Entonces, esto ha modificado las estrategias entonces de tanto de indicación de pruebas como ha cambiado el análisis de los casos para la selección del tiempo de aislamiento que deben seguir. Entonces, la estrategia basada en pruebas, a diferencia de la estrategia basada en síntomas, se pudiera utilizar en pacientes inmunocomprometidos, en quienes los síntomas son muy variables, pero todavía falta evidencia al respecto, ¿no? En este grupo de pacientes. En lo que respecta a la persistencia de la positividad de las pruebas, es importante recordar que a pesar de que se encuentran las pruebas positivas, es decir, a pesar de que se aísla el virus por restos de ARN viral, esto no quiere decir que los pacientes tengan, o estos virus tengan capacidad infecciosa. Entonces, eso es importante porque nosotros vamos, en relación con los síntomas del paciente, a poder definir quién va a ser contagioso y quién no, ¿no? Entonces, todo va a depender de los síntomas. Entonces, en los cuadros leves a moderados existe una menor probabilidad de ser infecciosos luego del día 10 del inicio de los síntomas. Entonces, en este tipo de pacientes el aislamiento ideal debe durar 10 días desde el inicio de los síntomas. En el proceso del cuadro clínico, en la evolución del cuadro clínico vamos a poder identificar, dependiendo de la muestra tomada, podemos identificar con más probabilidad el virus al principio, al inicio, realizando una prueba molecular, y más tarde, después del día 7, una prueba serológica. Y en los casos severos y críticos o inmunocomprometidos, existe una menor probabilidad de ser infeccioso después del día 20 del inicio de los síntomas. Entonces, esta es la variación en cuanto al aislamiento. Nosotros vamos a poder aislar el virus hasta dentro de 3 meses, después de la toma de la muestra inicial. Entonces, en los pacientes asintomáticos, ¿cómo saber hasta cuándo es el aislamiento? En los pacientes asintomáticos se toma en cuenta la fecha de realización de la prueba. Desde día 10 días después de la realización de la prueba disminuye el potencial infeccioso del paciente. Entonces, existe la posibilidad de que haya pacientes que durante los primeros 3 meses desde que se infectaron vuelvan a tener síntomas. Entonces, hasta el momento no se ha identificado una serie de casos de reinfección. Sin embargo, esto es posible porque la respuesta inmunológica es variable y todavía no se ha demostrado cuán potente es y cuán duradera es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los pacientes que tienen síntomas? Pues primero buscar otra causa para los síntomas, bien sea que haya posibilidad de coinfección por otro tipo de virus o que tenga otro tipo de cuadro respiratorio o digestivo. Y si no se logra identificar otra causa distinta, reestudiar al paciente, y ahí sí estaría indicado aislar nuevamente al paciente y volver a realizar algún estudio de alguna prueba. Sin embargo, de forma inicial, para la mayoría de los pacientes, no hay necesidad de repetir las pruebas diagnósticas una vez que ya se han realizado. ¿Okay? La utilidad de la serología realmente no está demostrada hoy en día. ¿Cuál es su utilidad principal en cuanto a seguimiento e identificación de los pacientes? Y lo más importante es recordar que la mayoría de la evidencia que se ha recibido hasta el momento que se relaciona la inmunidad del coronavirus, sobre el coronavirus deriva de los estudios que se han hecho sobre otro tipo de coronavirus, no el SARS-CoV-2 propiamente dicho. Entonces son datos extrapolados más que datos individuales del virus, ¿no? Pero seguramente en el próximo tiempo vamos a poder recibir más información al respecto. Entonces, ya como conclusión, para concluir ya la telecapacitación, las claves del manejo clínico, en primer lugar, es considerar la enfermedad que es un amplio espectro de etapas y una amplia variabilidad clínica. Están descritos más de 11 síntomas asociados a COVID. Hablo de los 11 síntomas más frecuentes, que lo hemos visto en la lista inicial, pero la gran variabilidad clínica hace que no podamos subestimar la presencia de síntomas
de ninguno de los pacientes. Hay que considerar siempre la temporalidad de los síntomas. Es fundamental la identificación del inicio de la fecha de inicio de los síntomas, la presencia de síntomas clave que están asociadas con un peor pronóstico, de los cuales el más importante es la disnea. El interrogatorio es fundamental en este aspecto. La identificación de factores de riesgo se incluye dentro del interrogatorio, la identificación de signos de alarma. Existe una relación directa entre la disnea y la insuficiencia respiratoria aguda. El tratamiento más amplio es para los pacientes moderados. Los casos leves requieren únicamente manejo de los síntomas, no requieren hospitalización. Los moderados sí, y los moderados requieren ya todas las otras medidas adicionales: oxigenoterapia, corticoides y tratamiento anticoagulante. Es importante siempre la monitorización continua del paciente, la monitorización basada en temperatura, saturación periférica de oxígeno, frecuencia respiratoria, signos vitales en general. En lo que respecta a oxigenoterapia, las claves son, en primer lugar, recordar que el objetivo es la prevención y el tratamiento de la hipoxemia en casos que tengan criterios, ¿no? Entonces, saber que el punto de corte es el 94%. De ahí para abajo, ya el paciente puede requerir oxigenoterapia dependiendo de la severidad de sus síntomas y dependiendo del contexto en el que se encuentre. Esto también aplica para los objetivos del manejo con oxigenoterapia. Si tenemos un dispositivo con el cual alcanzamos un valor de saturación entre 94 y 96% en pacientes que no tienen enfermedad pulmonar crónica, es lo adecuado. El límite o el valor objetivo está entre 88 y 92% de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica o con riesgo de insuficiencia hipercápnica. El valor crítico va a ser el 90%. Por debajo de este valor, cambios en la saturación de oxígeno se van a traducir en cambios más importantes de la concentración o la PO2. Debemos evitar a toda costa llegar a la barrera de los 80, 85 de saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, la medición por pulsioximetría tiene limitaciones. Es necesario recordar esto, medirlos, recordar cada vez que vayamos a realizar una medición, no suponer también en los casos de pacientes en casa que saben cómo utilizar el dispositivo. Hay que explicar cómo se utiliza, cuánto tiempo deben medir hacer la medición, que deben estar sin esmalte de uñas, etc., sin pintura de uñas, etcétera, ¿no? Los dispositivos los vamos a dividir en dispositivos de concentración fija y variable, dependiendo de la capacidad que tienen de mantener el flujo inspiratorio sin necesidad de utilizar aire ambiental. Estos requerimientos siempre van a ser dinámicos, se van a basar en la monitorización invasiva o no invasiva, y siempre es necesaria la titulación. El paciente no debe estar en oxigenoterapia de forma prolongada porque sabemos que hay efectos adversos asociados. Y por último, en relación a las pruebas diagnósticas, siempre hay que correlacionarlas con la etapa clínica en la que podamos tener. La sensibilidad no es óptima. El hecho de tener una prueba negativa no excluye el diagnóstico de COVID, así como una prueba positiva no implica una infección activa. Ya vemos que podemos encontrar PCR positivas por 3 meses, serología positiva por 3 meses, y esto no implica que haya infección activa o potencial de contagio. Los primeros 7 días, la prueba ideal en pacientes sintomáticos que tengan criterio es la PCR, y luego de los 7 días la prueba serológica. Podemos tener positividad prolongada, como usted hemos comentado, y la toma de decisiones siempre debe hacerse en base a la clínica, una estrategia basada en la clínica, más que basada en las pruebas propiamente dichas, ¿no? Muchas gracias, espero que haya sido de su utilidad, y bueno, si hubiera alguna pregunta, algo relacionado con el tema. En este tiempo he intentado resumir toda la evidencia posible y además los puntos clave para que puedan desempeñarse adecuadamente en sus labores en centros obviamente atención, no de una atención de alta capacidad resolutiva, sino más bien manejos